Fíjense que tengo tres reactores en serie, en este caso son reactores CSTR. Se entiende que al primer reactor pues va a ingresar la corriente principal por su respectiva concentración. ¿Por qué uno tendría que utilizar reactores en serie? Si usted tiene esta cantidad de materia prima que quiere procesarlo y quiere alcanzar cierto grado de conversión, tal vez hacerlo en un solo reactor implicaría que el equipo fuese muy grande. En todo caso, como alternativa tendría que llegue a ese nivel de conversión, pero no de una sola etapa, ¿no? Sino lo haga por etapas. Es decir, diseñe un primer reactor para alcanzar cierto grado de conversión, luego otro reactor para seguir avanzando en la conversión y así poco a poco llegar al valor que usted desee. O sea, no tiene por qué todo el reactante reaccionar en un solo equipo. Puede ir haciéndolo poco a poco en varios equipos. Y vamos a suponer que los tres reactores tienen volúmenes diferentes, ¿no? Eso tampoco no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Lo ideal sería que todos tengan el mismo volumen, ¿no? Entonces, para calcular la conversión o la concentración de los reactantes a la salida del primer reactor, pues simplemente haré uso de la ecuación de diseño. Si usted se percata, pareciera que fuera diferente a esta, ¿no? A ver, vamos a ver. Tiempo de residencia sobre concentración inicial es igual a la conversión a la salida del reactor entre la velocidad de reacción, ¿no?, evaluado a esa conversión. En cambio acá parece que fuera diferente. Tiempo de residencia, concentración es igual, y acá hay una diferencia de conversiones. Dice conversión a la salida del reactor M menos conversión a la salida del reactor M-1, dividido la velocidad de reacción. A ver, vamos a poner aquí, nos enfocamos en el primer reactor, ¿ok? Entonces aquí el primer reactor M vale 1, sería la conversión del reactante A en el reactor 1 o a la salida del reactor 1, menos la conversión del reactante A la salida de, si este es 1, sería 1 menos 1, 0. O sea, la conversión a la salida del reactor 0. El reactor 0 es este. Es un reactor hipotético, no existe el reactor 0, es un reactor hipotético, es decir, es las condiciones a la entrada. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la conversión del reactante A en la entrada? M vale 1, 1 menos 1, 0. ¿Cuánta es la conversión aquí en la entrada? No hay conversión porque todavía no empezó a reaccionar, entonces la conversión es 0. Entonces para el primer reactor esto vale 0. Como para el primer reactor esto vale 0, esta ecuación se convierte en esto. Porque siempre se ha estado viendo que al reactor ingresaba alimentación fresca, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación más general, ¿ok?, que aplicado al primer reactor sería así, ¿no? Aquí está la conversión a la salida del primer reactor y este producto, porque es el producto de la inversa de la velocidad por la conversión, aquí está la inversa de la velocidad y esta es la conversión, este producto me genera esta área, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, la base, el eje de las X, parte desde 0 hasta X a 1. Y es esto, X a 1 menos 0, solo que el 0 no aparece, que es esta distancia. Esta distancia es X a 1 menos 0 multiplicado por esta altura, que es la inversa de la velocidad, y eso me da esta región, ¿no? En el caso, aquí, al ser una ecuación general, estaría dando esto, donde este término que está acá es 0. Es 0. ¿Por qué? Porque es las condiciones en la entrada. Y esta es la conversión a la salida del primer reactor. Por supuesto que en el primer reactor seguramente no todo ha reaccionado. Entonces eso se alimenta a un segundo reactor para que continúe reaccionando. Entonces más el reactivo que aún no ha reaccionado ingresa al segundo reactor. Por supuesto también con los productos, pues, ¿no? Todo eso ingresa a un segundo reactor y continúa reaccionando. En este segundo reactor también se aplica la misma ecuación, esta que está aquí. Solo que aquí viene el detalle. Fíjense, si estoy aquí en el segundo reactor, entonces sería conversión a la salida del segundo reactor, M vale 2, menos conversión a la salida, si M vale 2 sería 2 menos 1, 1, o sea, conversión a la salida del primer reactor. Es decir, que para este segundo reactor tendría esto. Este término, el tiempo de residencia sobre la concentración para el segundo reactor, estaría dado por esta región. Y ven esta distancia que está acá, es la conversión a la salida del segundo reactor
menos la conversión a la salida del primer reactor. Y este valor es este. Cuando un reactor, en este caso un CCTR, está recibiendo material de otro reactor donde ya la reacción ya empezó, la ecuación de diseño no es que parte desde cero como aquí, sino parte desde la conversión del reactor anterior. Por eso es que esta ecuación es más general, que cuando se le aplica solamente a un solo reactor, esto se elimina y estamos trabajando como en las ecuaciones anteriores. Pero cuando ya estamos en un sistema en serie, es mejor expresarlo de esta manera. Por eso que si usted revisa en el libro de Smith, Levenspiel, en Levenspiel le ponen, me parece, delta XA, o sea, el incremento de conversión. ¿Okay? Y efectivamente este es un incremento en la conversión. Esta es la conversión alcanzada hasta el primer reactor, y cuando ya pasó por el segundo reactor, la conversión se incrementó. Hay un incremento en la conversión. El incremento de la conversión, que es esto, multiplicado por la inversa de la velocidad de reacción evaluado en la conversión a la salida, que es este de aquí. ¿Okay? Entonces, esta región que se ha formado es equivalente al volumen del reactor. Entonces, cuando estoy en un sistema en serie, usted no puede, para el segundo reactor, usted no puede marcar esta región desde aquí hasta X0, o sea, todo esto. Eso sería incorrecto. Solamente hasta la conversión del reactor anterior. Para el tercer reactor, pues es evidente que al aplicar la ecuación de diseño, este incremento de conversión sería pues solamente esta región, ¿no? Tomando la conversión del reactor anterior. Entonces, cada uno de los reactores lo que va haciendo es va poco a poco incrementando la conversión global. Este primer reactor genera este grado de conversión. El segundo sigue incrementando la conversión y el tercero sigue incrementando la conversión. Por lo tanto, esta conversión que tenemos aquí vendría a ser la conversión de todo el sistema, ¿okay? Es la conversión que alcanzó todo el sistema, es como un acumulado, ¿no? Este poco a poco va acumulando. Hay que tener un poquito de cuidado ahí, ¿eh? Entonces, primero alcanzo esto, luego alcanzo esto y luego alcanzo esto. Voy poco a poco escalando. Si usted quiere saber cuánto aporta en conversión cada uno de los reactores, pues tendría que medir estas diferencias. Esta diferencia es lo que cada uno de ellos va aportando, ¿no? Durante en la ecuación de diseño, este incremento de conversión se multiplica por la inversa de la velocidad, pero esta velocidad debe estar evaluada en la conversión a la salida de ese reactor. Entonces, por ejemplo, acá en el primer reactor, la conversión a la salida es esta, pues, ¿no? Por lo tanto, la altura de esta región debe estar en este punto, porque recuerden que esta curva que está aquí es la inversa de la velocidad. Entonces, en este punto tengo la inversa de la velocidad evaluado en esta conversión a la salida del primer reactor. En el segundo reactor, esto sigue siendo la inversa de la velocidad, ¿no? Tengo que evaluarlo en la conversión a la salida del segundo reactor. Eso es aquí. Entonces aquí tengo este punto. Eso me va a dar esta altura, ¿no? Y con este incremento, pues trazo esta región rectangular. Lo mismo acá. Aquí tengo el incremento, pero ¿cuál de los dos es el que va a determinar la altura? El último, ¿no? La salida. Y eso me da esta. Si junto los tres en un solo diagrama, porque esa curva inversa de velocidad es igual para los tres, porque en los tres se está dando la misma reacción, voy a tener un diagrama más o menos de este tipo, en donde cada una de estas regiones que están sombreadas representan en cierta forma el tamaño del reactor. No es el tamaño, representa el tamaño, porque esta área que ven aquí es esto, bueno, es esto que está acá. Y eso está relacionado con el volumen del reactor, no es el volumen, sino está relacionado con el volumen. Mientras más grande sea esta área, producto de esta ecuación, significa que el reactor va a tener mayor volumen. Entonces, viendo aquí, por ejemplo, en este caso, salta a la vista que el reactor número 2 presenta mayor tamaño en comparación al reactor número 1, porque presenta un área más grande que el reactor 1. No podría decir lo mismo respecto al reactor 3, porque bueno, habría que medir el área, ¿no?, de estos rectángulos. Pero sí, de los tres, parece que el primero es el más pequeño.
Aquí, al sistema en serie, de reactores en serie, CCTR, ha ingresado una corriente de alimentación con una concentración C sub a 0 y un caudal C sub a 0. Pasó por el primer reactor, alcanzó este nivel de conversión. Pasó por un segundo reactor, el reactante que no había reaccionado sigue reaccionando y alcanzamos este grado de conversión. Todavía hay reactante. Pasa al tercer reactor y siguen reaccionando. Y por supuesto que con el reactante pasan los productos también, ¿eh? Acá no hay etapas de separación. Todo lo que sale de este reactor pasa al segundo. Al final llego a este nivel en donde alcancé cierto grado de conversión. La pregunta es, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué no lo hago en un solo reactor y punto? O sea, si estoy aquí y quiero llegar a esta conversión, vamos a suponer del 90%, entonces podría diseñar un único reactor en donde entra y que salga esta conversión. Sí, se puede hacer. Tendrías algo así. En este caso, aquí está entrando la corriente fresca y dice, bueno, quiero alcanzar una conversión que sea esta, ¿no? Vamos a poner que esto sea 90%. 90% aquí está. No hay necesidad de poner 3 reactores, lo puedo hacer en uno solo, ¿sí? Pero hay un detalle, que este reactor que estás diseñando, este único reactor, va a tener un tamaño, fíjate, equivalente a toda esta área, equivalente. El tamaño, la suma de los 3 volúmenes va a ser equivalente a toda esta área. Salta a la vista que con un solo reactor para esta cinética, que tiene esta forma, un solo reactor que te permita alcanzar esta conversión va a tener que ser un reactor grande. En cambio, si lo divides y lo trabajas en serie, el tamaño de cada uno de los reactores va a ser más pequeño. Y reactores más pequeños son más sencillos de operarlos. Un reactor grande es más complicado operarlo. Pero reactores más pequeños implica también otro tipo de costos. Prefiero tener un único equipo y supervisar un único equipo que está supervisando varios equipos. Eso es cierto. O sea, no es que ninguno sea mejor que el otro. No, este tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, al igual que este sistema. Al final ambos están llegando a la misma conversión que uno desee, pero ya dependerá de otros criterios la decisión de cuál es el más apropiado.